Bienvenidas y bienvenidos a otra entrevista desde la capital de la República. Les enviamos saludos cordiales, les deseamos que tengan un extraordinario día. Esta mañana vamos a hablar del Fondo de Cesantía de la Unión Nacional de Educadores. Este fondo de cesantía que es fruto del ahorro de miles de maestros, de docentes ecuatorianos que a lo largo de toda su vida fueron entregando de sucre en sucre antes. Hoy de dólar en dólar, para tener un fondo de cesantía que es vigoroso, que ahora es apetecido, que hoy el gobierno le quiere meter mano. Son aproximadamente más de 400 millones de dólares, pero no es del gobierno, no es del Estado. Es del esfuerzo de cada uno de los servidores de la educación pública ecuatoriana. Esta es la realidad. Igualmente me parece, y voy a preguntar esta mañana precisamente de estos temas a doña Roxana Palacios, ella es presidente de la Unión Nacional de Educadores, que tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Roxana. Cuando yo digo que son servidores del Magisterio Nacional del Sector Público, ¿también son servidores maestros que trabajan en el sector privado? Sí, los estatutos tiene que ver con la docencia fiscal, privada y municipal. Es decir, es el esfuerzo mancomunado de todos los profesores ecuatorianos. Vemos una fotografía en las últimas horas en donde don Rafael Correa está recibiendo los documentos del presidente del Fondo de Cesantía, Juan José Castelón. ¿Qué les ha comentado Juan José Casteló después de esta reunión? ¿Qué fue lo que ocurrió en el Palacio? Realmente fue una pesadilla esa noche para el señor presidente de la República, porque estaba tan mal informado y la cúpula de sus funcionarios, hablándose de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, el señor director del IES, el señor ministro de Educación, el señor ministro de Finanzas. De Relaciones Laborales también le vi. Sí, y no podían documentar lo que habían dicho durante varias semanas, e incluso en sabatinas el señor presidente decía: los fondos de reserva los fondos de cesantía son del pueblo, son dineros del Estado y tienen que pasar a ser administrados por el IES, que es del Estado. Cuando no es una realidad eso, porque el estudio del tema de seguridad social en el Ecuador es muy profundo. Y esto de tener desde 1928 realmente la caja de pensiones, en el transcurso de estos años hasta los momentos, los trabajadores, sus organizaciones, lo que hemos planteado desde nuestra creación, en el caso de la UNE, desde 1944, en ver mejorar la vida de nuestros agremiados. Y en ese camino hemos ido creando cosas, y allí el Fondo de Pensiones de 1928 no nace con cesantía obligatoria, no nace, solamente era jubilación, nada más. Entonces en 1951 se hace la cesantía para el magisterio, solo para el magisterio, pero era de parte obligatoria de la caja de pensiones. Luego esto se amplía en 1952, dice no puede ser solo para el magisterio, y se amplía a los trabajadores. ¿Cómo se forma la cesantía obligatoria? Hasta los actuales momentos, el 2% del salario del trabajador y el 1% del patrono. ¿Quién administra esto? El IES, por ley, porque es cesantía obligatoria. Pero hay en este camino también la otra cesantía, la adicional, la de 1960. Y por la poca investigación cuando presentan proyectos de ley, porque no investigan, y el señor Chávez nunca investigó qué significaba una cesantía adicional, nunca investigó qué es el fondo de cesantía. ¿Cuál es el señor Chávez? El señor Olger Chávez es asambleísta de país, de Bolívar, sí, de una serie de argumentos. El asambleísta comedido que presenta el proyecto de ley, ¿no? Para quedar bien. Que es una cesantía extraordinaria, dice usted, y para que la gente se entere de aquello, es de que más allá de lo que significa el fondo de cesantía, que estamos obligados todos a tener a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿qué ocurrió con los maestros ecuatorianos? Dijeron, nosotros queremos también tener nuestra propia cesantía, es decir, un ahorro adicional. Eso es la platita de ustedes, así ¿no? es. Entonces, y ahora, ¿qué quieren hacer con la platita de ustedes, de los maestros ecuatorianos? Nosotros como gremio le hemos dicho el 26 de julio, en donde el Consejo Nacional se reunió, confiscar los bienes, el ahorro privado de los docentes.
porque es confiscar, no es otra figura. Es decir, más o menos, el otro día yo escuchaba a un analista que sabe de estos temas, decía como que nosotros comenzamos a tener el chanchito famoso, ¿no? Comenzamos a poner nuestros ahorros. Y un momento determinado viene alguien y dice, me llevo mi chanchito, ¿por qué? Porque esto es del pueblo. Estoy equivocado, más o menos, esto funciona así, ¿no? Por supuesto. Son ahorros de ustedes. Son nuestros. Objetivamente, ¿no? Son Sin nuestros. hacer calificativos, opiniones, la verdad es que es un ahorro de los maestros ecuatorianos. Pero además, como es muy suntuoso, es muy apetecido y se lo quiere llevar el BIES, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó esa noche? El presidente de la República, el titular, dice, no quiso archivar el proyecto, pero ha ofrecido estudiar. ¿Qué expectativa tienen ustedes? El señor presidente se ratificó en lo que nosotros hemos dicho, le tomamos la palabra, señor presidente, y esperamos que su palabra esta vez tenga el valor que debe tener de cumplirse como primer mandatario de los ecuatorianos, que planteó de que los fondos privados, en este caso el Fondo de Cesantía, el Magisterio Ecuatoriano, vaya a una auditoría para comprobar si nunca tuvo un aporte del Estado. Le hemos dicho con mucho gusto las auditorías que sean, porque además ha sido auditado permanentemente por la superintendencia. En esta auditoría, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar de que los dineros del Fondo de Cesantía, los 431 millones de dólares, son de los docentes. Es del salario de los docentes, que nunca ha sido obligatorio para nadie, sino ha sido la voluntariedad del docente, incluso lo que aporta. Se parte de $10, lo mínimo es $10, de allí pues no tiene techo para el ahorro, de acuerdo a la etapa que vive el docente. Un docente que ingresa, está joven, pero no tiene mucha conciencia de lo que es el ahorro y ahorra sus $10. Luego un docente que ya va camino a la jubilación y ve que sus 5 años, que ya va a cumplir los requisitos para jubilarse, aporta $150. Esa es una realidad. Existen docentes que están a 5 años de jubilarse y tienen su ahorro de $200, $150, lo que deciden ellos ahorrar. No es obligatorio, no es del Estado, ni ayer un centavo de sucre, ni hoy un centavo de dólar del Estado. Entonces vamos a administrarlo, porque el señor presidente dijo, si son privados, los administradores tienen que ser privados. Y esto que quede absolutamente claro, una vez más nos parece que es importante decirle especialmente a la audiencia a través de la prensa, la radio, la televisión, igualmente a los lectores, de que este es un ahorro privado de los maestros ecuatorianos. Y nosotros necesitamos en cualquier país del mundo confianza para desenvolver nuestras actividades. Si mañana nuestros ahorros privados se los quiere llevar el Estado, entonces, estamos asustados. Y no es que llegó el temblor, ni el cataclismo, sino que sencillamente hay que respetar el esfuerzo particular de cada uno de los ecuatorianos. Ese es el tema que está en debate en nuestro país. Muchísimas gracias esta mañana, doña Rosana Palacios, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Muchas gracias, doña Rosana, y le vamos a estar invitando permanentemente para informarle objetivamente a nuestro pueblo respecto de estos temas que son tan álgidos, ¿no? Y tan preocupantes, porque la gente dice, hoy por ti, mañana por mí, mañana vienen y se me llevan mis ahorros también. De cualquier cooperativa, de cualquier banco. Claro, y un poco lo que ha pasado con los trabajadores de Movistar y de Claro, ¿no? Y de las otras telefónicas que entonces le dicen, no, están exageradas las utilidades. También, este es un esfuerzo de los trabajadores, pensamos nosotros, objetivamente. Y cuando quieren meterle mano a las utilidades de los trabajadores, viene otro temblor, otro susto para los ecuatorianos. ¿Qué está pasando en la viña del Señor? Pues el régimen del presidente Rafael Correa Delgado tiene la palabra para darnos seguridad, certeza y más que nada que nos dé una pauta hacia dónde vamos en la economía nacional.